Hace unas semanas atrás hubo en Córdoba la primera fiesta del chivito a la estaca. En la ciudad de Mina Clavero, tras la sierra, la verdad, un lugar maravilloso. Aprovecho, bueno, si quieren ver cómo fue, cómo es la ciudad y las cosas que tiene, ya saben, tengo el otro canal que es de viajes, acá le dejo el link abajo de dónde verlo. Pero mi intención era participar en esa fiesta del chivito a la estaca. La verdad que para poder participar había que llevar de Buenos Aires la mesa, la estaca, el asador, un montón de cosas que realmente se me hacía difícil y tenía que haber 2 personas, el asador y un fogonero, que así no pude participar, pero fui y la verdad me traje un montón de tips como para ver si puedo hacer un buen chivito, que es lo que vamos a hacer ahora. No me quería quedar con las ganas, entonces agarré, me conseguí un chivito, me conseguí la estaca y vamos a ver ahora cómo hacemos esto. Mientras prendemos el fuego, que ahora le voy a dejar cómo lo vamos a hacer, le voy a ir mostrando todo lo que fue un poco, van a ser un par de minutos, lo que fue la fiesta allá en Mina Clavero del chivito a la estaca. Y así vamos prendiendo el fuego y le voy mostrando eso y vamos viendo cómo hacer un buen chivito. Espero que salga como le salieron a ellos. Muy importante que haya mucha leña. Ahí tenemos quebracho, tenemos espinillo. El secreto prácticamente de un buen asado de estos es mucho fuego, aunque lo hagamos despacito, pero mucho fuego, porque si falta el fuego no va a quedar bien crocante. El tema del chivito es una carne que si queda cruda, queda gomosa y la verdad es incomible. Tiene que quedar algo bien crocante, pero a su vez jugoso, porque si no va a salir una carne dura. Casi bueno, vamos a ver si las técnicas que me pasaron sirven. Vamos prendiendo el fuego mientras tanto y ya vamos a preparar el chivito. Bueno, ahí está, buen fuego. Puse un poquito de carbón para ayudar a prender el quebracho y el espinillo, y cuando haya una buena llamarada, ahí ya vamos a poner el chivito. Esto va a llevar 1 hora hasta que esté bien prendida la madera, y así mientras tanto le voy a dejar en un rinconcito acá arriba, así vemos cómo se va prendiendo el fuego. Le voy a dejar en un rinconcito lo que fue la fiesta del chivito allá en Mina Clavero, y después vamos allá a empezar a preparar nuestro chivito. Cuánto humo que hay, nuestro chivito para hacerlo a la estaca. Bueno amigos, por fin llegamos a la fiesta del chivito. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. No pudimos participar, hacía falta traer muchas cosas que la verdad que desde Buenos Aires era casi imposible traerlas, y así vamos a verlo por lo menos cómo está, pero igual en la semana lo voy a hacer, a ver cómo me queda a mí. Nunca había hecho un chivito, pero vamos a ver cómo queda. Y así ya empezamos con los primeros. Hay vino y hay otras cosas también. Ya se lo voy bien este chivito, Hay distintas técnicas, muy bien, vamos a ver. Agua. No, está bien con el asador. Ahí va. Ahí va, porque pensé que te está con el asador. Sí, bueno, no, porque no sale la voz. ¿Con qué leña usan? Quebracho. ¿Quebracho es? Es duro. Duro, ¿no? Sí. Con la lluvia anoche se humedeció todo. Sí, estaba acá afuera todo. Estaba afuera. ¿Cuánto tarda en cocinarse el chivito? 3 horas. 3 horas más o menos. Pasa que hay un reglamento. Sí, 2 horas y media, ¿no? Creo que era.
no se puede usar sal. Salmuera. ¿no? Salmuera nada más, sí, sí, sí. Ninguna línea, ningún... Nada, así que no lo puedes ni pasar. Tenés que llevarlo ahí. Justo. Justo, si se te pasa, se seca, sí. Bueno. Muchas gracias, Claro. Ahí está, uy. Vamos. Hay mucha gente participando, más de la que yo pensaba que iba a haber. Sí, sí. También la... Este es medio chiquitito, pero... Muchas ciudades de Córdoba representadas. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué está preparando? ¿Se puede Acá saber? estoy haciendo una reducción de vino. Voy a hacer una reducción de vino ¿Puedo? con azúcar para acompañar unas peras que las tengo Que se van a cocinando hacer. ahí para el postre. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas. ¿Qué tienen colgado envuelto? Algo de achuritas, Ah, churas. sí, del mismo animal. Ah, y envueltas. Sí. Ah, buenísimo. Después lo exhibimos, le sacamos, le ponemos un poquito de Sí, sí, sí. mantequita, una verdurita para decorar y presentamos con el plato. Ah, buenísimo. Bueno, perdí suerte, ¿eh? Gracias. Ah, me gustó esta forma de hacer el asador, ¿eh? ¿No hay nada?
acá ya tenemos nuestro chivito. Yo ya se lo pedí al carnicero todo cortado. No quería... O sea, ellos ya saben, tienen buenos cuchillos todos. Entonces solamente ahora vamos a poner un poquito de aceite. Un poquitito. En todos lados. Y le vamos a poner sal. La sal va a quedar igual ahora, después, durante... Vamos a preparar salmuera y durante la cocción le vamos a poner, lo vamos a ir poniendo con salmuera. Ahí está, bien. La mesa bien limpia, por supuesto. Porque esto se va a ir secando, entonces le vamos a ir agregando con un rociador o con algo. Esto es así de fácil. Bueno, hoy tenemos vecinos que hacen ruido. Entonces ya acá tenemos nuestro asador que me prestaron. Vamos a correr esto. Y vamos a poner esto acá. Esto va, la parte más gruesa para abajo, que es donde está el fuego. Ahí. No sé si se alcanza a ver bien. Esto lo bueno que tiene, que se puede correr y lo va sosteniendo. Así de fácil. Así de fácil. No hace falta más que esto. Esta es la parte que va a ir abajo. Y así, bueno. Vamos a ver cómo está el fuego. Y ya mandamos nuestro chivito al asador. Vamos a ver si lo atamos esto con un poquito de alambre por las dudas, porque entiendo que va a quedar bien tierno. Excelente el fuego que hay. Esto lo mandamos ahí. Lo vamos a poner más alto. Perfecto, ahí donde está. La parte gruesa para abajo. Vamos a correr un poquito el fuego ahí. Esto va a tardar es finito, 2 horas y media, 3 horas. Lo bueno que podamos ir regulando la altura, así vamos a tener una buena cocción. Ahora cuando se vaya un poquitito las llamas, lo vamos a bajar, así se va cocinando bien despacito. Me parece que esto va a estar mortal. Bueno, vamos preparando la salmuera. Así le vamos echando cada tanto. La salmuera es fácil. En 1 litro de agua le ponemos aproximadamente 250 gramos de sal gruesa o lo que sea.
y revolvemos. Cuando vemos ya que no hay más sal adentro, lo dejamos enfriar un poquito, lo ponemos en un rociador, así de estos, y con esto le vamos echando. Y así, bueno, esto ya está. Vamos a dejar que se enfríe un poquitito y ya lo ponemos. Esto sigue así. La inclinación es importante porque la carne va alargando los líquidos y si se queda estancada arriba va a parecer como hervida. Entonces que vaya chorreando. Y lo ideal es que chorree fuera del carbón, porque de la leña, porque si no se puede prender fuego y no queremos eso. Y así, bueno, vamos a ver cómo está esto, a ver si nos sale parecido al de Mina Clavero en Córdoba. Bueno, ya estamos para dar vuelta a esto. Le da el colorcito doradito que tiene. Mira, impresionante esto. Bueno, esto tiene ya casi 2 horas, 1 hora 40 minutos más o menos. Que así ahora, bueno, le vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a poner un poquito más de fuego acá. Y acá esto. Y vamos a ver cuánto tarda en dorarse de este lado. En realidad ya cocido está, pero ahora le tenemos que dar el golpe fuerte para terminarlo. Es impresionante esto. Bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a esperar que se dore bien, que quede la carne bien crocante. Bueno, el último golpe de fuego. Ya lo bajamos bastante más, buena inclinación. Ahí le sacamos casi todo. Acá la parte de arriba, que es lo que faltaba. Esperamos que se dore bien crocante todo y ya lo probamos. Acá tenemos nuestro chivito. Bueno, vamos a ver cómo se saca esto. Come así. Mira, mira. Mira lo que es este pedazo. La piel bien crocante. Mira.
Esto es así, se desarma solo. Impresionante. ¿Ves? Esto es lo que decía, tal vez por ahí se pasa un poquito, yo no digo que no, pero esto se tiene que comer así, la piel bien crocante. No sé por dónde empezar. Mira, ¿ves? Bueno, vamos a hacer la prueba. Estoy solo. Voy a tener que con un vasito de vino de alguna forma comerme todo esto. Mira, se desarma. Está muy caliente. Impresionante lo que es esto. Se abre solo. Está muy caliente. Bueno, vamos a esperar que se enfríe un poquitito. Y bueno, no sé cómo hubiéramos salido en el concurso, pero hubiéramos estado ahí, Por cómo ves, mira. Se pela solo el huesito. No. Y así bueno. Como te digo siempre, si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, es gratis. Me ayuda mucho a poder seguir haciendo estos videos. Así bueno, vamos a seguir con esto y nos vemos en el próximo video.